Buenos días y bienvenidos a la asignatura de la entidad donde vivo. El tema que vamos a tratar del día de hoy es: mi entidad ha cambiado con el tiempo. A través de los años, las ciudades, pueblos, estados y países no siempre fueron como lo conocemos ahora. Alguna vez estos lugares fueron habitados por otro tipo de personas, con diferentes costumbres, tradiciones, estilo de vida y forma de gobernar. Vamos a enfocarnos en el caso de nuestro estado Guanajuato, que con el paso del tiempo ha ido cambiando. Personas, paisajes, en todos los aspectos. ¿Alguna vez muchos de ustedes se han preguntado cómo era el lugar donde ahora vivo? ¿Cómo era mi país? ¿O cómo era mi estado antes de ciertos acontecimientos? Como ya les dije antes, no siempre fueron los mismos. Como podemos ver aquí, en el caso de la ciudad de Celaya, a la izquierda tenemos una fotografía de cómo se veía antes una de sus calles principales que da rumbo al jardín principal. Como podemos ver aquí, las personas en la fotografía de la izquierda, que está en blanco y negro, aparecen personas, y del lado derecho, como podemos ver, ya no son las mismas. Y como podemos ver, los vehículos que aparecen en la fotografía de la parte izquierda no son los mismos que los de ahora. Como podemos ver, muchos negocios antes no había en esta calle de la ciudad de Celaya. Y como podemos ver en la fotografía del lado derecho, ahora hay muchos más negocios que los que había antes. Aquí tenemos la calzada Independencia. Aquí podemos ver uno de los templos más importantes de la ciudad de Celaya. Como podemos ver, hay cierta diferencia. Podemos ver el templo, los árboles, la llamada bola de agua, y como podemos ver en la fotografía de la parte derecha, cómo ha cambiado. Los árboles ya no son los mismos, ahora son árboles más grandes. Antes no estaba el monumento a la independencia, que normalmente no se veía antes en esa zona de la ciudad de Celaya. Y como podemos ver, los medios de transporte no eran los mismos de ahora, como podemos ver aquí. Seguimos bien en el mismo lugar, en la calzada Independencia. Como podrán observar en la fotografía de la parte izquierda, la que está en blanco y negro, podemos ver que allí antes había una fuente. Y como podemos ver en la fotografía de la parte derecha, ahí tenemos el monumento al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Como podemos ver, las cosas no siempre fueron las mismas.
También aquí observamos otra de las calles principales de la ciudad de Celaya, que como podemos ver, también hemos notado en las fotografías de antes, pues eran en blanco y negro, todavía no se inventaban las fotografías a color. Y como podemos ver, estas calles no siempre fueron las mismas, han cambiado con el paso del tiempo. Como podemos ver aquí en la calle Juárez de la ciudad de Celaya, en la parte derecha tenemos una fotografía en blanco y negro de lo que era esta calle. Había mucha gente, habían varios puestecitos, había algunos negocios. Y como podemos observar en la parte de izquierda, ahora hay otro tipo pues de negocios, hay otro tipo de personas y como podrán darse cuenta, las calles de la ciudad de Celaya han ido cambiando con el paso del tiempo, no siempre fueron las mismas. En esta fotografía también podemos observar aquí un hotel ubicado enfrente del jardín principal de la ciudad de Celaya. Como podemos ver, no ha cambiado mucho, a diferencia de la fachada de este hotel que podemos observar en la fotografía del lado izquierdo. Antes tenía como una especie de antena. Como podemos observar en la parte derecha, ya no la tiene. Y como podemos ver, las personas en la fotografía en blanco y negro no son las mismas que las personas que aparecen en la fotografía a color. Y como podemos ver, antes no había semáforos y ahora sí los hay. Y aquí tenemos una fotografía de lo que antes era el edificio de la presidencia municipal. Pocas cosas han cambiado con el tiempo en este edificio. Y como podemos ver, los autos y las personas de aquel entonces no son las mismas de ahora. Y si observamos en esta partecita de aquí, los semáforos no siempre fueron los mismos. No se parecen a los de ahora. Como podemos ver aquí, antes no había pues tantos puestos de revistas como los hay ahora. En sí, con esto queda más que claro que las cosas no siempre fueron iguales. Antes eran de una forma y ahora las cosas han cambiado. En el caso de los medios de transporte, antes había trenes de pasajeros y por razones de fuerza mayor, ahora nada más hay trenes de carga. Como podemos ver, cuando antes había trenes de pasajeros, en cada estación, en este caso en la antigua estación de la ciudad de Celaya, aquí había varios vendedores que ofrecían sus productos a los visitantes. Obviamente, ¿cuál era el producto que principalmente se ofrecía para vender? La tradicional cajeta. Como podrán haber visto a lo largo del video, hemos visto qué cosas han ido cambiando a lo largo del tiempo, en este caso en la ciudad de Celaya. Como en todo lugar, las cosas han cambiado. Edificios, lugares, personas, medios de transporte y de comunicación.
Aunque en el caso de los edificios históricos que todavía quedan en algunas ciudades, todavía se conservan y afortunadamente les han dado buen uso. Tristemente otros han desaparecido por diferentes causas, ya sea causas naturales o por causas del ser humano. Hasta aquí el video. Muchas gracias. Hasta pronto.